Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la célula. En biología se habla de la teoría celular que se basa en tres principios fundamentales. El primero, la célula es la unidad estructural de la vida. Esto quiere decir que el organismo más pequeño que nosotros podemos considerar vivo es una célula. No hay nada más pequeño que una célula que nosotros podamos decir que cumpla con todas las funciones vitales. En segundo lugar, todos los seres vivos están hechos de células. Todos los seres vivos que nosotros conocemos en nuestro planeta, todos los seres vivos que nosotros hemos llegado a descubrir, hasta ahora están siempre hechos de células. Y por último, todas las células provienen de otras células. No hemos sido capaces tampoco de obtener células de manera artificial, de manera que una célula siempre ha venido de otra. Pero hay distintos tipos de células. Y la primera gran clasificación que podemos hacer con las células es si poseen núcleo o si no poseen núcleo. Las células que no poseen núcleo son mucho más antiguas y se denominan procariotas. Las células procariotas son el tipo de célula que, por ejemplo, hacen o forman las bacterias. Las bacterias no tienen un núcleo definido y su ADN está flotando en el interior de la célula. Las células más modernas son las células eucariotas y estas sí tienen un núcleo definido. Dentro de las células eucariotas podemos ver a su vez dos tipos fundamentales, las células animales y las células vegetales. Las células, hemos dicho, son los organismos vivos más pequeños, pero en su interior podemos encontrar lo que llamamos pequeños órganos u orgánulos. Los orgánulos más importantes son los siguientes. En primer lugar, la membrana celular. La membrana celular separa el exterior de la célula del interior de la célula. A continuación tenemos el citoplasma, que es el líquido que constituye el interior de la célula. Dentro de ese líquido, pues vemos flotando distintos orgánulos. Mitocondrias que proporcionan la energía a las células son esos orgánulos donde tiene lugar la transformación de la comida en energía, energía que es absolutamente necesaria para la célula y para que la célula pueda cumplir todas sus funciones. Y también cuando la célula es una célula eucariota y posee un núcleo, ese núcleo está separado del resto por una membrana nuclear. Además de la membrana nuclear, las mitocondrias, el citoplasma, etcétera, podemos ver un par de cosas más. En primer lugar, unas vacuolas. Vacuolas son pequeños saquitos donde la célula acumula o bien agua o bien alguna sustancia que ella secrete, y veremos más adelante los ribosomas. En el caso de la célula animal, bueno, pues yo he escogido esta dirección web porque en ella os voy a enseñar una célula animada en 3 dimensiones que nos va a venir muy bien para entender mejor algunas de estos componentes. Aquí tendríamos una célula animal. Una célula animal que tiene una membrana exterior y que en su interior pues, tiene distintas cosas. Así, la verdad es que no podemos ver mucho. Sin embargo, si vamos quitando capas, podemos ir viendo el interior de la célula. Vamos a darle la vuelta y podremos ver cómo efectivamente la célula tiene distintos componentes. Hay un exterior de la célula y un interior de la célula que están separados por la membrana celular. En este caso tenemos una célula animal que tiene un núcleo bien definido y efectivamente el núcleo está separado del resto de la célula por una membrana nuclear. Vamos a ver algunos de los orgánulos también que hay por aquí, orgánulos como estos de aquí que son las mitocondrias y estas pequeñas bolitas que son los ribosomas. Podemos verlo por separado. Por ejemplo, si pinchamos aquí y queremos ver la membrana celular, pues vemos como es simplemente una membrana, una bolsa que separa el interior del exterior de la célula. Fundamentalmente lo que separa es el citoplasma que es donde están embebidos todos los orgánulos que componen a esa célula. El núcleo que tiene sus distintos componentes,
ácidos nucleicos que están en su interior, con una membrana nuclear que lo separa del resto. Habíamos hablado también de las mitocondrias. Las mitocondrias son como que pequeñas cápsulas con un interior arrugado. Ese interior arrugado en ese interior arrugado es donde tienen lugar las reacciones que proporcionan la energía a la célula. Y por último, habíamos hablado de los ribosomas. Los ribosomas son unas pequeñas bolitas cuya principal función es transformar la información que está guardada en el ADN y transformar esa información en proteínas y otras sustancias útiles para las células. Si volvemos a la descripción de la célula, hemos terminado con la célula animal. La célula vegetal tiene los mismos componentes, pero tiene algunas cosas más. Para empezar, la vacuola que contiene una célula vegetal es mucho más grande y es una sola. En una célula animal son varias pequeñas y en una célula vegetal es una mucho más grande. En algunos casos da cuenta casi del 90% del tamaño celular. Pero es que además tiene dos componentes esenciales más. Por un lado, cloroplastos, encargados de hacer la fotosíntesis. Son los sacos que contienen la clorofila, que es el pigmento capaz de hacer esa transformación, de realizar esa transformación de la luz con el CO2 y el agua en glucosa, es decir, materia inorgánica a materia orgánica, y que le proporcionan a las plantas su color verde. La clorofila es de color verde, la clorofila se guarda en los cloroplastos y los cloroplastos de color verde dan ese color a la célula. Las células vegetales además contienen, perdón, o están rodeadas por una pared celular hecha de glucosa, también glucosa que se ha producido en los cloroplastos a través de la fotosíntesis, y si vemos la célula vegetal, como hemos visto antes en el animal, vamos a ver, aquí podemos ver la célula vegetal, aquí tendríamos. Lo primero que vemos sería la pared celular, y si vamos quitando capas, pues nuevamente podremos ver el interior de la célula. Aquí se ve un poquito, pero vamos a darle la vuelta completamente para ver todos los componentes de esta célula. Bueno, lo primero que podemos decir es que es prácticamente igual, tiene los mismos componentes que la célula animal. Si la miramos aquí en un momento, son muy parecidas a esta célula animal y esta célula vegetal, pero vemos que aquí tenemos estos orgánulos de color verde, que son los cloroplastos, que contienen la clorofila y de ahí su color. Esa pared celular que tenemos aquí fuera, que está hecha de celulosa, y una vacuola mucho más grande. Aquí no se ve bien, así que vamos a ponerla de manera aislada. La vacuola, esta bolsa tan grande que tiene esta célula, es mucho mayor en el caso de la célula vegetal que en la célula animal. Los cloroplastos son pequeños saquitos, aquí los podemos ver, son pequeños saquitos que contienen la clorofila y donde se produce la fotosíntesis, que es capaz de transformar el CO2 del aire y el agua con la energía de la luz en glucosa. Podemos ver aquí la membrana celular, muy similar a la de la célula animal, pero vemos también la pared celular que la rodea. Hasta aquí podemos ver los distintos tipos de células, los distintos tipos de orgánulos y las funciones que tienen cada uno de ellos. Muchas gracias.